Es la tarde del 20 de diciembre de 1987. El sol del ocaso tiñe de rojo el cielo sobre Annapurna, uno de los picos más mortales del Himalaya. A medida que el crepúsculo cede ante la oscuridad, el frío se apodera de la montaña. Yajiro Sato, un alpinista japonés de 34 años, se encuentra solo, aferrándose desesperadamente a una cuerda en una pared de hielo. Su respiración entrecortada y los cristales de hielo que cubren su ropa reflejan el brutal esfuerzo de su descenso. Apenas unas horas antes, él y sus compañeros habían alcanzado la cumbre de Annapurna por su cara sur, un logro que pocas expediciones habían siquiera considerado viable. Pero en esta montaña, alcanzar la cima no es la victoria. El verdadero desafío es volver con vida. Annapurna, con 8.191 metros de altitud, es conocida no solo por su altura, sino por su mortífera estadística. 1 de cada 3 escaladores no regresa. La cara sur, en particular, es un desafío mortal con paredes verticales de roca y hielo que se extienden por kilómetros. A pesar de su reputación, Yajiro Sato y su equipo de la Asociación de Montañismo de Gunma se propusieron conquistar este monstruo durante el invierno, cuando las condiciones son aún más letales. Este es un desafío que exige no solo habilidades excepcionales, sino también una resistencia física y mental sin igual. Desde tiempos inmemoriales, las montañas del Himalaya han sido veneradas como dioses. Para las antiguas civilizaciones tibetanas e hindúes, picos como el monte Kailash eran moradas divinas. Annapurna, conocida como la diosa de la abundancia o diosa de la cosecha, encarna esta dualidad entre vida y muerte. Aunque era vista como una dadora de vida, sus riscos mortales cuentan una historia diferente. Para los alpinistas modernos, Annapurna representa uno de los desafíos más intimidantes, una montaña que combina belleza y peligro en su máxima expresión. Desde la primera ascensión de Annapurna en 1950, realizada por los franceses Maurice Herzog y Louis Lachenal, la montaña se consolidó como uno de los mayores retos del alpinismo. Aquel ascenso, logrado por la cara norte, fue considerado un milagro. Ambos escaladores sufrieron severas congelaciones que les costaron dedos de manos y pies, apenas logrando regresar vivos. A pesar de estos peligros, Annapurna continuó atrayendo a los escaladores más osados, aquellos dispuestos a arriesgarlo todo por alcanzar su cumbre. En 1970, los británicos Dougal Haston y Don Whelans lograron la primera ascensión de la cara sur de Annapurna. Este logro, aunque impresionante, fue realizado durante el verano, cuando las condiciones son menos extremas. Para 1987, la comunidad alpinista seguía esperando a quienes se atrevieran a conquistar esta ruta en invierno. Entre ellos estaba el equipo de Gunma, un grupo de alpinistas japoneses decididos a enfrentarse a lo que parecía imposible. En 1985, un equipo de Gunma había intentado escalar la cara sur de Annapurna durante el invierno, pero las impredecibles tormentas y avalanchas los obligaron a retroceder. Este fracaso no desanimó al equipo, sino que los motivó a regresar mejor preparados. Para su segunda expedición, reclutaron a 14 miembros, incluidos escaladores experimentados que habían conquistado previamente otros picos de 8.000 metros. Entre ellos estaban Yajiro Sato y Nozomi Yamada, una dupla que ya había trabajado junta en numerosas expediciones. El objetivo del equipo era ambicioso: alcanzar la cumbre de Annapurna en 15 días, un cronograma ajustado para evitar las peores tormentas de invierno que se esperaban a finales de diciembre. Para lograrlo, redujeron el número de campamentos de 7 a 5, con el fin de aligerar la carga y aumentar la velocidad. Además, decidieron establecer su campamento base más alto que lo habitual, a 4.300 metros, cerca de la base de la cara sur. Sin embargo, este plan presentaba riesgos significativos. En una escalada de esta magnitud, la aclimatación adecuada es crucial para evitar el mal de altura y otras complicaciones. En lugar de aclimatarse durante el ascenso, como es común, el equipo decidió realizar entrenamientos previos en montañas cercanas, como el pico del Tent y el Glacier Dome. Esta estrategia era innovadora, pero también arriesgada, ya que no garantizaba que sus cuerpos estuvieran completamente preparados para enfrentar la extrema altitud y las bajas temperaturas de Annapurna. El 1 de diciembre de 1987, el equipo comenzó su ascenso desde el campamento base. Durante los primeros días, el progreso fue rápido. Llegaron al campamento 1 a 5.300 metros y al campamento 2 a 6.100 metros en cuestión de días.
Sin embargo, la montaña pronto mostró su naturaleza implacable. Una enorme avalancha causada por el colapso de un glaciar colgante arrasó con el campamento 1, destruyendo gran parte de su equipo y provisiones. A pesar de este revés, el equipo se mantuvo firme, utilizando los recursos restantes en el campamento base. El 10 de diciembre, los escaladores alcanzaron el campamento 3 a 6.850 metros, enfrentándose a constantes caídas de rocas y hielo. Las condiciones climáticas empeoraron aún más cuando una intensa tormenta de nieve los dejó atrapados durante 3 días. Aunque las nevadas cesaron el 13 de diciembre, dejaron tras de sí un nuevo desafío: una capa inestable de nieve que aumentaba el riesgo de avalanchas. A pesar de los obstáculos, el equipo continuó avanzando. El 17 de diciembre alcanzaron el campamento 4 a 7.400 metros, su última parada antes de la cumbre. Sin embargo, este campamento presentó problemas inesperados. La capa de nieve bajo las tiendas ocultaba una superficie de hielo, lo que dificultaba asegurar adecuadamente el campamento contra los fuertes vientos nocturnos. A pesar de estas dificultades, el equipo decidió dividirse en 2 grupos para hacer su intento final hacia la cumbre. El primer grupo, compuesto por Sato, Yamada, Toshiyuki Kobayashi y Tsutomu Saasa, partió en la madrugada del 20 de diciembre. Las condiciones climáticas eran favorables, con cielos despejados y vientos moderados. Después de horas de arduo ascenso, los 4 escaladores alcanzaron la cumbre de Annapurna a las 3:15 p.m. Desde allí, transmitieron su éxito al campamento base. Habían hecho historia. Eran los primeros en conquistar la cara sur de Annapurna en invierno sin oxígeno suplementario. Sin embargo, la euforia del logro pronto se disiparía ante el peso de la realidad. El descenso, como suele ocurrir, sería mucho más peligroso que la subida. Los 4 escaladores, divididos en 2 grupos, comenzaron a descender alrededor de las 3:48 p.m. Kobayashi y Saasa tomaron la delantera, mientras que Sato y Yamada los seguían de cerca. El grupo mantenía contacto visual, avanzando con cuidado por las cuerdas fijas instaladas en la subida. A pesar de la fatiga, el ánimo era alto. Habían hecho historia al convertirse en los primeros en conquistar la cara sur de Annapurna durante el invierno. Sin embargo, la montaña tenía otros planes. La primera parte del descenso transcurrió sin incidentes. Kobayashi, el miembro más joven del equipo con tan solo 22 años, lideraba el camino. Sin embargo, al llegar a una sección de nieve blanda, pisó una cornisa que se desplomó bajo su peso. Antes de que pudiera reaccionar, la masa de nieve cedió, arrastrándolo hacia el vacío. Sus compañeros observaron impotentes cómo Kobayashi desaparecía en la oscuridad, su caída amortiguada solo por el eco de la montaña. El impacto de la tragedia fue inmediato. Saasa, Yamada y Sato quedaron paralizados por la pérdida de su compañero, pero sabían que no podían permitirse detenerse. La luz del día estaba desapareciendo rápidamente y con ella su margen de seguridad. Reanudaron el descenso con renovada precaución, conscientes de que cualquier error podría tener consecuencias fatales. A medida que la oscuridad se intensificaba, el cansancio comenzó a pasar factura. Yamada y Saasa lograron regresar al campamento 4 alrededor de las 7:00 p.m., pero Sato, que había quedado rezagado, aún no aparecía. Desde el campamento, los miembros del equipo gritaron su nombre y para su alivio escucharon su voz respondiendo desde la distancia. Estaba a punto de llegar. Sin embargo, Sato nunca apareció. Preocupado por su compañero, Saasa decidió regresar para buscarlo. A poca distancia del campamento encontró a Sato avanzando lentamente por el sendero. Aunque estaba visiblemente agotado, insistió en que estaba bien, solo necesitaba unos minutos para recuperar el aliento. Pero mientras conversaban, el suelo bajo cedió de repente. En un instante, desapareció en una grieta oscura, dejando tras de sí solo el eco de su caída. Saasa, atónito, regresó al campamento con la devastadora noticia. El equipo estaba destrozado. En cuestión de horas, habían perdido a 2 de sus compañeros más valiosos. La alegría del éxito se había transformado en un dolor indescriptible. Ante las condiciones adversas y la amenaza constante de más tragedias, decidieron cancelar cualquier intento de rescate y centrarse en evacuar al resto del equipo de la montaña. El 21 de diciembre, el equipo comenzó a descender hacia los campamentos inferiores. A pesar de las condiciones difíciles, lograron regresar al campamento base en cuestión de días. Desde allí, se organizó una operación de búsqueda con helicópteros para localizar los cuerpos de Kobayashi y Sato.
Sin embargo, las duras condiciones climáticas y el terreno peligroso impidieron cualquier recuperación. El 27 de diciembre, la operación fue cancelada y los 2 escaladores fueron declarados oficialmente muertos. Los cuerpos de Yajiro Sato y Toshiyuki Kobayashi nunca fueron encontrados. Permanecen en algún lugar de la cara sur de Annapurna, un recordatorio sombrío de los riesgos extremos que implica desafiar a una de las montañas más mortales del mundo. La expedición de Gunma en 1987 fue tanto un éxito histórico como una tragedia devastadora. Por un lado, los escaladores lograron lo que muchos consideraban imposible: conquistar la cara sur de Annapurna durante el invierno sin oxígeno suplementario. Por otro lado, este logro tuvo un costo insuperable. Las muertes de Sato y Kobayashi destacaron los peligros inherentes del alpinismo extremo, recordando a la comunidad montañista que incluso los escaladores más preparados están a merced de la naturaleza. En los años siguientes, la historia de esta expedición sirvió como advertencia para futuros escaladores. Las montañas, por muy desafiantes y atractivas que sean, demandan un respeto absoluto. Cada paso hacia la cima es un acto de valentía, pero también de humildad ante el poder indomable de la naturaleza. Para quienes conocieron a Yajiro Sato y Toshiyuki Kobayashi, su legado vive en las cumbres que alcanzaron y en las vidas que inspiraron. Ambos representaban lo mejor del espíritu montañista: coraje, determinación y una profunda conexión con la naturaleza. Aunque sus vidas fueron truncadas en la búsqueda de sus sueños, su historia continúa siendo una fuente de inspiración para alpinistas de todo el mundo. Annapurna sigue siendo una montaña que desafía los límites de la resistencia humana. Para cada escalador que la enfrenta, la historia de Sato y Kobayashi sirve como un recordatorio de que el éxito en las alturas no se mide solo por alcanzar la cumbre, sino también por regresar con vida. La expedición de 1987 a Annapurna es un testimonio de la audacia y el sacrificio humano. Los miembros del equipo de Gunma, liderados por su pasión y compromiso, lograron lo que parecía imposible. Sin embargo, la montaña les recordó que en su dominio la victoria siempre tiene un precio. ¿Qué opinas de esta historia? Suscríbete a Abismo Mortal para conocer más relatos de valor, tragedia y superación en las montañas más peligrosas del mundo.